El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Verso 15 del capítulo 16 de Marcos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note bien que Jesús le da una última orden a sus discípulos, y no leo acá que Jesús le dijo: id por todo el mundo y construyan templos. Tenemos uno, pero con todo respeto le digo, Dios no nos llamó a construir templos. No dijo: id por todo el mundo y levanten concilios. Respetamos los concilios. Tenemos una organización ministerial, no un concilio. Pero Dios no nos llamó a eso tampoco. Id por todo el mundo y sed famoso. Tampoco dijo eso. Id por todo el mundo y sed rico. No. El asunto es que nos hemos desviado de la visión de Jesús, y eso ha desencadenado una crisis humanitaria en el mundo. Los mensajes que les predico no son comunes, yo entiendo. Si usted quiere oír mensajes evangélicos, no dejan de estar dentro del evangelio, pero no evangélicos. Quiero que usted entienda su responsabilidad en este asunto que se llama planeta, y que usted entienda que usted no es como las hormigas, que usted no es como los bachacos, que usted no es una clase de creación común en la tierra. Usted es la máxima creación de Dios en la tierra, y Dios te creó por una razón tal vez diferente a la que tú piensas que Dios te creó. Eso indica que debemos salir de una visión personal e individualista para integrarnos, para acoplarnos, para adaptarnos a la visión que Dios tiene, óigame, para este planeta. No podemos seguir pensando que el llamado de la iglesia es al sectarismo y el esconderse en locales muy bien bonitos, cómodos. No estoy en contra de eso, me gusta. Pero el problema es cuando la comodidad nos seduce al ocio espiritual. Lo que estoy diciendo es que los líderes cristianos nos hemos convertido en arrulladores de la iglesia. Duérmase, mi niño. Duérmase, mi amor. La gente anda en un letargo espiritual. La gente entra y sale de los templos, va a su trabajo, sale de su trabajo, y están viviendo una vida de dormitar espiritual, sin ninguna responsabilidad con Dios y mucho menos con su país o con su planeta. Debemos integrarnos a una visión que vaya más allá de la comodidad que hemos querido. Aún la mayoría, espero que aquí no, de la gente que asiste a la iglesia asisten por miedo y no por convicciones. Miedo al ir al infierno, miedo a la maldición, miedo a la ruina, miedo a montones de cosas. No creen en Dios como tal, mas creen en lo malo, y creen que yendo a la iglesia se alejan de lo malo porque creen más en lo malo que en lo bueno. Siento una carga, y una carga que no viene del hombre. Jesús dijo: llevad mi carga. Y esa carga requiere de gente decidida, comprometida, que puedan rendirse a Dios no solamente de palabras, sino de vida, enteramente a Él. Y con gente así Dios va a ir muy lejos. No hablo de gente perfecta, hablo de gente rendida. Son dos cosas diferentes. Ahora, esta visión, que debe ser la nuestra porque debe ser la de Dios, debe regir nuestra vida.
debe convertirse en el norte y la dirección de las decisiones y de las metas que tenemos en nuestra vida. Y yo sé que este mensaje suena extraño y suena grande, y usted dirá, bueno, no he podido arreglar mi vida, voy a arreglar el planeta. Bueno, créame que Dios es especialista en usar gente que no puede, en usar gente que no sabe y en usar gente que no tienen. Cada vez que usted dice no tiene, Jesús dice yo soy. Así que en esta mañana yo vengo a predicar sobre lo que yo quiero que Dios haga. De ninguna manera. Me sorprende cuánta predicación hoy domingo hay por múltiples púlpitos a nivel del mundo. La mayoría de ellos son mensajes de lo que yo quiero que Dios haga. Pero déjeme decirle algo, no importa cuánto yo predique acerca de lo que yo quiero que Dios haga, porque Dios va a hacer lo que Él va a hacer aunque yo no quiera. Así que es mejor que alguien obedezca a Dios por decisión propia que por coacción de la vida. ¿Y sabe que usted lo va a hacer? Pregúntele a Jonás. Jonás dijo, no voy a predicarle a este pueblo cabezón, se tienen todos que morir, me voy. Agarró el primer barco que salía, había una tormenta. Los que iban en el barco dijeron, aquí hay alguien que está caminando fuera de la voluntad de Dios. Eso indica que muchas tormentas de las que atraemos a nuestra vida vienen de desobedecer a Dios. Así que lo lanzaron, usted conoce la historia de Jonás, lo lanzaron al agua. Pero mi Biblia dice, y la suya también, y Dios había preparado un gran pez que le tragase. El pez no estaba ahí por casualidad. El pez venía siguiendo el barco por dirección de Dios. Así que cuando Jonás cae al agua, se lo traga debe ser una enorme ballena. Y el hombre pasa 3 días en el estómago de la ballena. Una cosa difícil de explicar científicamente, en el aspecto que, bueno, se habrá tragado algunas otras cosas, entre ellas una cama y algunas otras cosas que Jonás usó para dormir y para subsistir, algunos peces por ahí. Lo cierto es que él dentro de la barriga del pez, como dice la Biblia, entonces se arrepintió y dijo, Señor, me arrepiento de mi desobediencia. Hay gente que nunca se arrepentirán de su desobediencia, sino hasta que estén dentro de una circunstancia, tragados por una circunstancia. Y ahí es que verán hacia el cielo. Pero bueno, hay 2 formas de obedecer a Dios: o la de Jesús o la de Jonás. Usted decida. Ahora Jonás dijo, bueno, está bien, me arrepiento, Señor, pero ¿qué tan lejos 3 días navegando en un pez puedo estar de Nínive? Así que me arrepiento, pero me salvé de hacer esa locura de ir a predicar a Nínive, porque esos son cabezones y no me caen bien. De repente siente que todo se mueve dentro de la barriga del pez y de repente está o va saliendo envuelto con pescado, con algas, con un montón de cosas feas, podridas tal vez, y el pez lo vomita. Y el hombre cae en el agua, se da cuenta que está cerca de la tierra, nada. Llega a la orilla, no ve a nadie, ve a un hombre que viene caminando y le dice, buenas, hermano, ¿me podría decir por favor? No creería lo que me pasó. Me tiraron de un barco, me tragó un pez y 3 días llevo en el pez navegando. Quién sabe en qué tierra estoy al otro lado del mundo. Y quisiera saber por lo menos dónde estoy para saber cómo regresar a donde pertenezco. Y el hombre le dijo, sí, claro que sí, está en Nínive. Usted va a hacer la voluntad de Dios, o voluntariamente o involuntariamente.
Porque Dios siempre gana. Pero sí hay que reconocer algo. Perdemos tiempo con esa clase de actitud. Quisiera que usted saliera ya del peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, me siento mal, peco y me arrepiento, porque sabe que eso es un juego que Satanás le hace. Él sabe que perdió su alma y quiere entonces que usted no haga nada para Dios. Eso sí le va a volar los tapones hoy. Ahí está usted sentado. Es un potencial instrumento de Dios en sus manos. Un potencial instrumento para salvar gente, para servir gente. Pero entonces tiene debilidades. Y Satanás sabe que las tiene. Así que Satanás se mantiene en un juego, en un círculo vicioso, tentándolo, usted cayéndole, arrepintiéndose, sintiéndose mal, y termina Satanás por convencerlo que usted no califica para algo mayor que no sea para sentarse en esa silla y venir a la iglesia e irse a su casa. Y créame que esa es la voluntad de Satanás, porque ya él sabe que lo perdió, pero ahora no quiere perder a otros. La mayor victoria de Satanás es mantenerte inerte en esa silla, mantenerte bregando con tu conciencia para que tú no tengas tiempo para hacer más nada. Y me caigo y me levanto y soy un perro, soy una chiripa, soy un siete cuero, no sirvo para nada. Señor, perdóname, imploro tu gracia. Y lloras y te arrepientes y te levantas. Pero entonces llega un momento en que Satanás te convence y te dice: tú no sirves. Tú estás aquí para salvarte de chiripa, pero tú no sirves para hacer nada para Dios, porque tú eres un frigorífico. Tú eres un carnal, tú eres una persona poco espiritual. Y usted llega a comprarle la mentira a Satanás y a llegar a pensar que usted no sirve. Mi pregunta es: si usted no sirve, ¿por qué Jesús vino a morir por usted? Si usted no sirve, porque el Espíritu Santo sigue habitando en usted. Y si usted no sirve, porque el Espíritu Santo sigue trabajando con usted. Porque el que comenzó la buena obra en usted la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Algo debe haber en usted que Dios vio, que usted no ve, que el diablo reconoce y que el diablo le teme. Y que la única victoria de Satanás es mantenerlo sentado. Y si no, enfocado en cosas triviales, superfluas, que no van a hacer nunca un impacto en el mundo espiritual y mucho menos en el país. Pero va a pasar algo próximamente. ¿Qué hace Dios? Dios empieza a afectar dramáticamente las cosas en tu vida. Y déjeme explicarle algo: jamás podrá construir sobre ruinas. Tiene que destruir las ruinas para empezar a construir un edificio nuevo. Así que muchas de las cosas que Dios hace en la vida de los que reciben a Jesús es destruir las ruinas viejas. Y esa destrucción de repente se torna dolorosa, y a algunos les extraña los bloques viejos y mohosos. Pero cuando usted se entera que se está removiendo lo que hay para hacer un edificio hermoso y nuevo, usted debe tener esta clase de esperanza: lo que viene es mejor que lo que tienes. Lo mejor está por llegar en tu vida. ...40 años... Israel sale de Egipto, y Dios le dice a Moisés que lo hará entrar en la tierra prometida en 40 días. Pero 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Cómo 40 días se convierten en 40 años? Una de las cosas que Israel nunca se acordaba
Era por donde había pasado. Razón, se la explico. Después de algunos años, Moisés se da cuenta de una gran verdad. Se asusta cuando ve la misma piedra que golpeó y salió agua. Después de muchos años, se dan cuenta que están dando vueltas y no están avanzando. Ve la misma piedra y cuando la ve, Moisés sale corriendo adelante, se para sobre la tierra, tira un manto para que la gente no lo vea y se para sobre la tierra y lo saluda. Sigan. La gente no entiende por qué Moisés tapa la piedra. Es que Moisés se da cuenta que no están avanzando a ningún sitio. Se dio cuenta el líder que la columna de nube, no piense que eran ellos solamente. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche era lo que le dirigía a ellos. Ellos no seguían a Moisés. Moisés era el líder, pero todos seguían la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Es decir, el que lo estaba haciendo a ellos dar vuelta en círculo en el desierto no era Moisés, era Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no se acordaban por dónde pasaban. Y les voy a decir algo: el que olvida el camino por donde transitó jamás sabrá dónde está su destino. Nunca lo sabrá. Es tan importante saber por dónde transitaste. Y no para vivir en el pasado, sino para no volver a transitar ese trecho. ¿Alguien entiende lo que digo en esta mañana? Nunca olvides el camino por donde transitaste, para que nunca repitas el mismo trayecto. Eso nos tiene que hacer ver a la iglesia entera que por donde hemos venido caminando no nos ha llevado a ningún lugar. Hemos estado haciendo grupos y grupos. Hemos estado girando alrededor de crecer, de hacer crecer un templo con gente adentro, en vez de hacer crecer la iglesia. La iglesia no es el templo, ni el templo es la iglesia. La iglesia es usted. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de bloques, no hablamos de cemento, no hablamos de aire ni de sonido. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la gente. Por eso Jesús dijo: yo edificaré a mi iglesia. Tenemos que centrarnos más como líderes en edificar a la iglesia y dirigirlos a algún lugar, pero que no transiten por el mismo trayecto. Pero mientras que usted siga diciendo yo sé el camino, va a seguir yendo hacia el lugar equivocado. Y ese es el problema que tenemos hoy de muchos líderes cristianos. Ellos están seguros que saben dónde van, pero no saben dónde van. No saben dónde van porque se les olvidó de dónde vienen. No saben dónde van porque mantienen un rumbo y persisten en que ese rumbo es correcto. Y hasta que no asuman que el rumbo que han llevado y han empujado a la iglesia no es correcto, jamás recuperaremos el rumbo que Dios quiere que tengamos. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque establecimos nuestro reino y no el de Dios. La iglesia o la reunión de la iglesia no es el reino. Hemos conceptualizado el reino en una cosa tan pequeñita que nos hace pensar que nuestra iglesia, o no, para llamarlo así, nuestra reunión del templo es el reino. Eso no es así. Es parte del reino. El reino es algo más grande que un templo. El reino de Dios es algo más grande que usted mismo. El reino de Dios es algo más grande que nuestro país y aún que nuestro planeta. Entonces, cuando usted se enfrenta a semejante cosa grande, es cuando usted reconoce su pequeñez y dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuánto nos cuesta llegar ahí? ¿Cuál fue el éxito de Pablo? Pablo va como Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia camino a Damasco. Un resplandor lo tumba del caballo y en el piso
Jesús le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No veo a un Saulo diciendo: Señor, ¿quién eres tú? Aparécete para que peleemos, porque yo sé pelear. No. Saulo dice eso: Señor, mire, ¿cuánto le cuesta a la gente reconocer a Jesús como Señor? Y segundo, le dice: ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, no importa lo que yo era, no importa las órdenes que tenía, no importa la visión que yo tenía, yo voy a vivir para cumplir la tuya. Y eso pasó así de rápido. Muchos tienen años en una iglesia y todavía hacen lo que quieren, y no están interesados en: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Esto es un mensaje de pensar mucho, de que usted lo oiga varias veces, que usted diga: Señor, yo no quiero seguir siendo un caminante errante de la vida. Yo quiero llevar un rumbo seguro. Yo quiero saber para lo que yo vivo. Le decía a una persona con que hablaba ayer en la mañana, y le decía: yo tengo una visión de eternidad, y cualquier cosa que Dios me llame a hacer dentro de los paréntesis de la vida que vivimos en esta tierra, debe ser para cumplir el llamado que Dios me hizo y el propósito para el cual fui agarrado. O sea, pastor, me dijo que si usted llega a alguna posición, no me importan las posiciones, me importa cumplir el llamado para el cual fui yo escogido. Así que cualquier cosa que yo haga en esta tierra debe ser o debe cooperar con ese llamado que es prioritario en mi vida. El dinero lo veo para servir a ese llamado. Mis años de vida lo veo para servir a ese llamado. La influencia que Dios me ha dado lo veo para servir a ese llamado. Cualquier otra cosa no me importa. No me importa. Cualquiera que depone su voluntad y se dedica a cumplir la voluntad de Dios, tendrá todo el cielo peleando a favor suyo. ¿Alguien dice amén a eso? El evangelio no es un cúmulo de normas, no es un cúmulo de doctrinas. El evangelio, según mi Biblia, es poder. Y no es poder de Dios para condenar, no es poder de Dios para señalar, no es poder de Dios para criticar, es poder de Dios para salvar. ¿Alguien dice amén a eso? Me di cuenta que se ha desarrollado un cristianismo sin Cristo, un sistema humano y humanista lleno de mandamientos, doctrinas, dogmas, ceremonias, misticismo, pero vacío de Cristo, de la práctica sencilla y simple de Cristo. A Cristo no solamente se le oye, a Cristo se le encarna. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En esta declaración no pueden existir dos personas viviendo en el mismo cuerpo. O una muere y otro vive. O no habrá algo como un alma doble. O Jesús manda en tu vida, o tú lo haces. Y créame que la carrera del creyente es lograr esta posición óptima. Esta posición óptima que tiene que ver con un hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad mía. Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba,
salió del templo y se iba. Por alguna razón a Jesús no le interesó seguir en el templo. Por alguna razón se dio cuenta Jesús que en el templo había mucha basura religiosa. Por alguna razón Jesús dijo: o ustedes honran, adoran y sirven a sus doctrinas, normas y mandamientos, o me sirven a mí. Pero no podemos coexistir dentro del mismo templo. Y ya que ustedes ocuparon el templo de bloque, cemento y cabilla, y pusieron sus ceremonias, normas y doctrinas, yo me voy. Y yo me voy a buscar mi propio templo. Desde entonces Jesús no vive en templo hecho de bloques. Vive en templos hechos de carne y de hueso. Ahora usted es templo del Espíritu Santo y Jesús habita por la fe en su corazón. Pero Jesús no solamente salió del templo y se fue, sino que en un punto los discípulos dijeron: Señor, mira, párate aquí para que te voltees y veas. De alguna forma los discípulos no entendían, pero ¿cómo el Señor va a dejar el templo? El lugar caro, ostentoso, cómodo, confortable, donde radica toda la base de nuestra fe. Mira, Señor, mira aquella esquina lo hicieron los levitas. Aquello lo hicieron unos hombres constructores especialistas en tallar piedras. Y le empezaron a hablar de la majestuosidad del templo. Jesús los oyó con mucho detenimiento. Veía el templo, lo veía a ellos. Veía el templo, lo veía a ellos. Ellos decían: estamos impresionando al maestro. Pero en un punto Jesús dice: ¿terminaron? Dice: sí, Señor, ya te hicimos una explicación histórica del templo. Le dijo: bueno, ok. Cada vez que asústese cuando Jesús levante ese dedo. Ese dedo fue histórico. Fue el dedo con el cual él escribía en tierra mientras le decían: Señor, apedreamos a esta mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Y mientras dice que escribía con su dedo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que le levantó la mirada. Al final no firmó Jesucristo, puso una cruz. Ese mismo dedo más adelante dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Cada vez que Jesús levantaba ese dedo había que temblar. Jesús levanta ese dedo y dice: ¿ven esto? ¿Ven eso? Y los discípulos dijeron: claro, Señor, te estamos hablando del templo. Le dijo: bueno, déjeme decirle que no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se volteó y le dijo: camine, que no tengo tiempo para ver este templo. Se les olvidó a la gente que el 90% del ministerio de Jesús no se desarrolló en el templo, sino en la calle. Jesús anunció entonces que lo que se conocía como línea de orden religiosa iba a ser completamente reformada. Entonces se plantea el asunto: una reforma es necesaria, pero la masificación de la predicación de Jesús en la calle es indispensable. Vuelvo a repetir ambos términos. La reforma en la iglesia es necesaria, pero la masificación de la predicación de Jesús en la calle es indispensable. ¿Podemos seguir viviendo en los templos como se conoce?
Sí. Pero ¿podemos seguir viviendo sin predicar a Jesús? No. Porque mientras más prediquemos a Jesús, más haremos que los niveles de maldad desciendan. Y más haremos una influencia de Jesús en la gente. Es fatalista pensar que el mundo se va a destruir y no pensar que el mundo se va a salvar. No sé de qué línea es usted. Hay una línea de la iglesia fatalista que dice: corramos al templo y escondámonos ahí porque el mundo se va a acabar. Pero hay otra línea en el templo también, porque usted está ahorita en un templo, que dice: no, lo siento, en lo que termine el culto y cuando me dé la oportunidad, yo voy a predicar a Jesús y el mundo se va a salvar. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús le estaba diciendo a toda la gente: viene un cambio diametral. Viene un cambio diametral. Yo no sé, nunca pensamos eso. Nunca pensamos que un programa a las 5:15 y 5:40 de la mañana iba a pegar tan duro. Nunca. Le discutimos a los canales de televisión, le dijimos: nos tiraron al barranco. Nos dijeron: la ley lo prohíbe. Pastor, me mostraron la ley resorte, me dijeron: de 6 de la mañana a 12 de la medianoche no puede haber ningún programa de carácter religioso y que por cuidar la sociedad. ¿Qué clase de locura es esta? Ustedes ponen a sus brujos a las 7, a las 8, a las 9. Pero no puede haber una palabra de Dios que llegue a las familias. Ustedes ponen unas novelas que casi llega al término pornográfico. Pero predicar la palabra de Dios de 6 de la mañana a 12 de la medianoche es malo, porque las familias venezolanas se afectan. Pero ahí está los líderes de la iglesia cristiana muy ocupados diciendo: no nos metemos en nada de política, pero todos votan, hasta yo mismo. Muchos de ellos se pusieron franelas de un grupo y de otro, pero no se ponen la del Evangelio Cambia, porque eso es de Bertucci. Y yo pregunto: ¿cuánto se ha desviado la iglesia? Y permitimos que nos pongan leyes como la de resorte, donde nos coaccionan en la influencia de los medios masivos o de comunicación masivo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos aprueben la ley de matrimonio homosexual y nuestros niños de la próxima generación vean mamá y papá y papá, y se acabe la imagen de papá y mamá? ¿Qué queremos? ¿Que nos aprueben la ley del aborto y que ante cualquier decisión intempestiva e irresponsable de una niña de 13 años o de su mamá le diga al médico: no, mate al niño, no queremos al niño? Y que en vez de nacer 600,000 niños por medio de embarazos precoces en el país, se asesinen 600,000 niños. Déjeme decirle algo: yo prefiero bregar con 600,000 niños sin padre y sin una madre, porque puede ser su hermanita, que bregar con 600,000 asesinatos y que el cielo vea la injusticia en la tierra y que esa sangre de esos niños clame al cielo y tengamos la peor maldición que un país puede tener. Pero la iglesia no ve eso. La iglesia no ve eso. Viene un político, le ofrece 2 tapas de zinc, 10 bloques y 20,000 bolívares, y el pastor dice: no se preocupe, que vamos a votar por usted. Yo digo: ¿cuánto cuesta la visión de Jesús? La visión de Jesús para este país cuesta 10 láminas de zinc y 20 bloques.
La visión de Jesús para este país cuesta que le ofrezcan un terreno al templo, o le ofrezcan una beca de estudiante, o le ofrezcan un seminario bíblico. El país no necesita nada de eso. El país necesita una iglesia en la calle. Una iglesia que sale a predicar a Jesús, llevando esperanza y salvación a todo lugar. Tenemos que cambiar. Pablo arriesgó su vida para ir a una ciudad, aun cuando el Espíritu Santo le decía: te esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, Pablo tenía más claro su llamado que su conveniencia. Y el Espíritu Santo le dijo: te advierto que te esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Sin embargo, Pablo le dice a sus discípulos: déjenme explicarle que el Espíritu Santo solo me dijo que me esperan tribulaciones y prisiones, pero no me dijo que me iban a matar. Así que como voy a preservar la vida, es justo que arriesgue mi comodidad y bienestar por causa de la predicación del Evangelio. Y le digo a sus discípulos: no sigan llorando más, porque me lo hacen difícil, porque ni sus lágrimas ni nada de lo que me digan me va a hacer desistir de ir a Jerusalén a predicar el Evangelio de Jesús. Y dijo: no estoy solamente dispuesto a sufrir eso, sino también a perder mi vida si es necesario. Esta es la gente que cambia en la historia de un país. Esa es la gente que cambia en la historia de un planeta. Esa es la gente con la cual el cielo quiere contar en estos últimos tiempos. Tenemos que cambiar. Queremos entonces imponer nuestra razón, aunque el reino de Dios se detenga. No importa, pero yo tengo la razón. Mi doctrina es la razón. Mi norma es la razón, o mi punto de vista es la razón. Estamos más interesados en juzgar al que Dios usa que servir al Dios que Él sirve. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente para un gran grupo la prioridad de sus vidas no es la visión de Jesús, sino el dinero. Y corren detrás del dinero. Si usted corre detrás del dinero, yo ya sé quién es su Señor. Jesús lo supo. Por eso dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. El original dice Mamón. Se llama el Dios de las riquezas. Es sorprendente. Yo creo que Mamón no es un demonio. Vi los ojos pelados de como tres. O sea, Jesús reconoce a este Mamón. No hablo del mamón, hablo del término que Jesús usó para referirse al Dios de las riquezas. Le puso un nombre: Mamón. Y lo que me sorprende es que Jesús mismo lo reconoce como un Dios. No se sorprenda de que la Biblia dice que Él es Dios de dioses. Ahora Jesús hace una separación y dice: bueno, aquí tenemos que dejar claro que no hay dos dioses, hay uno solo. Y no pueden servir a Dios y a Mamón. Pero no dice al diablo. Pudo haber usado el término diablo, pudo usar el término demonio, pudo usar el término infierno, pudo usar el término que proviene de la maldad. Pero resulta que no lo mete dentro de esa línea diabólica o satánica o infernal. Lo establece como una clase de Dios. Me sorprende entonces que este Dios llamado Mamón responde de acuerdo a la actitud del que se acerca. Y hay órdenes universales de carácter espiritual. El mismo Jesús que reconoce a Mamón seguramente le giró órdenes y le dijo: Mamón, ven, te voy a dar instrucciones. Todo aquel que te siga a ti será tu siervo y tú serás su señor.
Pero todo aquel que me siga a mí, él será mi siervo. Yo seré su Señor. Pero tú serás el siervo de mi siervo. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir en esta mañana? Sirva y siga a Jesús, y usted al voltear verá a Mamón como un perrito faldero detrás de usted, persiguiéndolo. ¿O no dice su Biblia: estas bendiciones te seguirán todos los días de tu vida? Tenemos que cambiar. Mi visión de vida no es el dinero como un fin, sino el dinero como un medio, si llega, el medio para lograr un fin. Hay otro gran grupo, su prioridad no es tal vez el dinero, sino tener la razón. Ese otro grupo defienden su razón sin importarle lo que el cuerpo de Cristo sufra, aunque eso signifique desmembrarlo. Yo no sé usted, pero yo nunca he visto un brazo con cabeza, ni he visto un pie con cabeza, ni he visto una pierna con cabeza, pero sí he visto un cuerpo con cabeza. La Biblia le llama a la iglesia el cuerpo, y a Jesús su cabeza. Jesús no va a liderizar a un pie. Jesús no va a liderizar a una pierna sola, sino a un cuerpo. Por eso la imagen y la idea de la iglesia debe ser un todo y no un algo. Debe ser un cuerpo y no un miembro, para que así tengamos tolerancia con las diferentes manifestaciones del cuerpo de Cristo. No importa que lo critiquen, debe haber superioridad en la formación y en la visión. Si el pie critica a la pierna, mi Biblia es clara, dice: no puedes decir no lo necesito. Algunos piensan que pueden prescindir de algún miembro, pero no pueden hacerlo. Así que seamos sabios. Y si algún miembro del cuerpo no nos huele bien, como el pie, no olvidemos que es ese miembro el que nos hace mover, aunque no huela bien. No nos sigamos desviando detrás de críticas estériles a otros miembros del cuerpo. Invitémosle a que cooperen con la cabeza, que es Cristo, y con la visión de la cabeza, porque al final del día los ojos están ahí. Jamás el cuerpo sin cabeza podrá ir a algún lado si la cabeza no lo dirige. Así que la visión de la cual les hablo en esta mañana no es la visión de Javier Bertucci, no es la visión de Maranata, es la visión de Jesús. Y esa visión está sobre el cuerpo, y el cuerpo debe seguir esta visión porque es Jesús el que la va dirigiendo. Está de más decirle tal vez que tenemos que regresar a la visión de Jesús, renunciando a la nuestra. No hay manera de seguir la de Jesús con la tuya, porque tu visión siempre te va a hacer desviar de la de Jesús. Y si usted dice: pero es que si no sigo la mía, ¿cómo serán? ¿O cómo serán? ¿Alcanzaré mis metas? El problema es que sus metas no tienen la condición de bendecirle y desarrollarle como la visión de Jesús. Mucha gente siguiendo sus metas se hunden en un hueco. Y le voy a hablar claro: hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Proverbios, eso está en su Biblia.
no sea engañado por sus sueños. Hay una visión más alta y más grande que puede bendecirle a usted, a sus hijos, nietos, familias y a su país. Que usted no está en este lugar por casualidad. Usted no está en esta organización por casualidad. Dios lo trajo a usted desde no sé dónde y lo tiene aquí por una razón más alta que sus metas y sus sueños. Mientras que usted se está preocupando por cumplir su sueño y meta, hay alguien preocupándose por salvar a un país. Y no hablo de mí, hablo de Jesús. Yo no puedo darle la espalda al deseo de Él, porque Él murió por mí. Ahora yo vivo para Él. No es justo que yo siga detrás de mis propios deseos egoístas, dándole la espalda a la salvación de la gente, a la esperanza de la gente, a una nación que urgentemente clama al cielo. Y no solamente hay una forma de clamar al cielo de rodillas o levantando las manos. El corazón de la gente clama a Dios muchas veces sin alzar sus manos y sin siquiera abrir su boca. El clamor que recibe el cielo de parte de este país ya cambió a la oración común por el clamor de un corazón desesperanzado. Me abordaba un hombre aquí en Caracas y me dijo: pastor, permítame saludarlo, yo lo veo en televisión. Nunca pensé que lo vería. Y el hombre, un hombre común, un trabajador, me dice: pastor, ¿qué haría yo si no lo oyera en la mañana? Pastor, todos los días no le hablo de mí, hablo de muchos de mis vecinos, muchos de mis amigos. Nos levantamos en la mañana peleando contra la desesperanza. Pastor, no tenemos visión, no tenemos futuro. Pero lo oigo y le digo a mi esposa: mi amor, Dios no nos ha olvidado. Y le dije: has dicho la mayor verdad que he oído en este día. Mi Biblia dice que aunque todos se olvidaron o se olviden de lo que dan a luz hablando de la gente, Dios dice: yo no me olvidaré de ti. Le dije: Dios no te ha olvidado yo, ni a tu esposa, ni a nuestro país. Y él me dijo: ¿usted cree, pastor? Me le acerqué un poco más y le dije: si yo no lo creyera, no nos viera todos los sábados y no siguiéramos en la calle predicando a Jesús. Le dije: pero mientras tú veas el evangelio cambia en la televisión y en la calle, tú sabrás que hay esperanza. El hombre levantó las manos y dijo: bendito sea Dios. Claro que sí, pastor. ¿Qué puedo hacer yo? Le dije: cree que Dios no nos ha olvidado. ¿Sabe? Ese hombre nos ve con esperanza. Fue uno que me vio. ¿Sabe cuántos en la calle nos ven con esperanza? ¿Sabe cuánto pueblo venezolano está esperando la manifestación de los hijos de Dios, como dice la Biblia? ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz para perder un país? No, Señor. Jesús murió en la cruz para ganar y salvar a un país. Y lo que vamos a hacer es vamos a trabajar duro, vamos a llorar mucho y vamos a predicar mucho a Jesús en este país. Vamos a tener propósito y futuro para nosotros, para nuestras familias y para nuestro país. Y les digo a todos los que me oyen por internet en Valencia, en Caracas, y el mundo espiritual que me oye, estamos decididos a establecer la visión de Jesús en este país. Y es sorprendente cómo está avanzando rápidamente, tan rápido que se asusta, tan rápido que tiene que oír a los que no vienen a iglesias,
Tienen que oír a los que no asisten a templos. Ellos están creyendo que algo grande viene para este país. ¿Alguien dice amén a eso? El Evangelio El Evangelio cambia. el Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.